Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal. A los suscriptores antiguos y nuevos por igual, sean muy bienvenidos. A los miembros más recientes, me gustaría recomendarles que utilicen las listas de reproducción en La Voz del Maestro, porque esa es la mejor manera de acceder a mucha información en menos tiempo. El blog de profecías, La Voz del Maestro, tiene listas de reproducción útiles en el panel principal, y allí puedes encontrar información organizada por temas. Y si simplemente comienzas desde el video más antiguo, cuando entras a la lista de reproducción, seleccionas la que deseas y te mostrará todos los videos. Luego verás filtros donde dice que puedes ver los videos desde el más reciente hasta el más antiguo. Puedes verlos desde el más antiguo hasta el más reciente. Si eliges ver los videos de una lista de reproducción desde el video más antiguo hasta el más reciente, al terminar de ver esos videos, estarás completamente actualizado con lo que el Señor Dios está diciendo sobre ese tema en particular. La lista de reproducción más importante en La Voz del Maestro es la de Rusia y China. Hay al menos unos 20 videos allí y creo que debería agregar algunos nuevos que aún faltan. Debería haber unos 20 videos allí y más en el propio blog. Está la lista de reproducción de arrepentimiento. No puedo enfatizar lo suficiente cuán importante es el arrepentimiento para cada hombre, mujer y niño en el mundo en este momento. Hemos llegado al final de los tiempos. No soy alguien que pone fechas aquí, así que no te estoy diciendo que será mañana o la próxima semana, pero tendrías que ser voluntariamente ciego y también desafiante ante lo que puedes ver que está sucediendo afuera. Decirse a uno mismo que no hemos entrado en un periodo de tiempo claramente diferente para los seres humanos. También está la serie sobre el pecado. Aquí es donde Dios ha enumerado todas las cosas que Él dice que son pecado y utiliza a la nación de América, enumerando pecados sumamente atroces. Enumerando pecados que muchas personas nunca han escuchado en su vida, que Dios dice que son pecado. No importa qué opiniones personales tenga la gente, lo que importa es qué dice la Biblia y cómo se expresa Dios en la era moderna para hacer que las personas que viven fuera de sus leyes, fuera de sus reglas y fuera de alineamiento con su espíritu, regresen al centro y comiencen a caminar en la observancia de lo que Dios llama santidad, lo que Dios llama justicia, lo que Dios llama obras dignas de salvación. Si eres salvo y esperas ir al cielo, pero vives como el diablo, estás en una dicotomía, dos mundos separados que no coinciden, lo que significa que hay engaño en tu vida. Y es momento de permitir que el Espíritu Santo sane ese engaño, porque habrá precios extremadamente altos que pagar por caminar y vivir en pecado a medida que avancemos. Dios ya ha dicho que hemos entrado en el tiempo del juicio instantáneo, juicio relámpago. Vas y tocas pecado. Vas y continúas en pecado. Sigues haciendo preguntas y pensando, bueno, quiero tener una discusión académica sobre esto. He estado viendo los videos y los videos me están convenciendo y me siento mal, pero creo que simplemente voy a contactarla y solo preguntarle. La escuché decir con ejemplos que esto es pecado, pero creo que solo quiero preguntar, ¿es pecado lo que yo estoy haciendo? Porque yo lo hago de esa manera. No me voy a involucrar en cosas así. Si tienes un corazón tan endurecido que vienes a este canal y escuchas enseñanza, predicación y exhortación sobre lo que Dios dice que es inaceptable para Él, lo escuchas, entra en ti y tu corazón es convencido, pero ahora no permites que la obra de convicción se complete para que puedas arrepentirte del pecado. Y ahora quieres tener más conversaciones para preguntar lo obvio que ya escuchaste, entonces tienes que saber que la persona que te va a responder no soy yo. Simplemente puedes continuar en el camino de la iniquidad. Y al final de la iniquidad encontrarás el mismo final que encuentran las personas desafiantes cuando quieren seguir caminando en pecado. Después de que han escuchado la advertencia del centinela de apartarse de ese mal y permitir al Espíritu Santo, para limpiarlos, la sangre de Jesús, para lavarlos, la confesión de pecados y luego someter toda tu vida a Dios, para que Él no solo sea tu Salvador, sino también tu Señor. Muchas personas viven en un universo doble. Sí, dicen que Jesucristo es su Salvador, pero Él no es su Señor. No siguen sus mandamientos, no obedecen lo que Él dice, obedecen lo que su carne quiere. Y entonces piensan que pueden tener su pastel de salvación y también comérselo cuando se trata de entrar en el reposo del Señor. Estas cosas también son engaño.
Así que si eres una persona nueva, oro para que entiendas que leer, investigar y probar los espíritus es tu responsabilidad. En la voz del maestro no soy responsable de dar las profecías y luego tratar de convencerte de que son verdaderas. No me interesa eso. Tengo celo de que las palabras de Dios sean escuchadas por la mayor cantidad de personas posible. Doy gracias a Dios por la obra que ha hecho hasta ahora para atraer a las personas. Él está hablando. Si tienes la disposición de escuchar, el Espíritu Santo entrará en tu corazón y hará el tipo de obra que salva. Así que la profecía de hoy continúa en la línea del castigo por el pecado y la cautividad. Y antes de continuar, para dar el título de este video o cuándo fue recibido, el mensaje que el Señor tenía. Porque si Él tiene un mensaje antes de que haga el video, siempre me lo dirá. El Señor dijo, diles que la razón por la que los estoy juzgando es porque son pecadores. Porque he notado que muchas personas se están quedando atascadas en su búsqueda interior. Muchas personas se están quedando atascadas, se están quedando atrapadas en el mundo del por qué, lo cual discutí desde el 2020 y 2021, diciendo que si escuchas profecía y la única respuesta que tienes es por qué, es evidente que no lees tu Biblia. No hay manera de que puedas leer la Biblia y ver eso. Estados Unidos ha duplicado casi todos los pecados que Israel cometió en la Biblia y ha inventado varios nuevos, a los que esas personas no pudieron acceder debido a que no tenían tecnología y cosas así. No hay manera de que puedas ver todos los pecados de la Biblia replicados en esta sola nación. Y luego aún intentar actuar inocente y confundido y decir, pero ¿por qué nos está juzgando? Dios dice que está juzgando a Estados Unidos porque Estados Unidos es sumamente pecador. Esto es pecado por encima de lo normal. Esto es pecado que supera lo que todos los demás están haciendo. Así que para todas las personas que constantemente preguntan, pero tal o cual lo hizo y este país lo hizo, necesitan ser capaces de llevar sus pensamientos hasta la conclusión lógica. Hay 10 personas y todas pecan el mismo pecado y Dios solo viene y selecciona a una persona. Eso significa que Dios tiene acceso a información sobre esa persona que puede no ser abiertamente evidente para todos en el grupo de 10. Significa que Dios realmente sabe que entre los 10, tal vez 4 lo hicieron y nunca lo volverían a hacer cuando fueran reprendidos. Y tal vez otros 4 lo hicieron y sabían que era pecado, pero cuando sean reprendidos, se arrepentirán. Y luego tal vez uno lo hizo porque era totalmente inocente y no sabía que era pecado. Pero luego hay un tipo de individuo específico al que Dios ve en su futuro. Y Dios sabe perfectamente que si le concede 10 años o 20 o incluso 40, el interior de esa 10ª persona se encuentra completamente muerto, totalmente podrido y profundamente corrompido. Y ninguna cantidad de misericordia y gracia, por más que se extienda, como Estados Unidos ha tenido extensos periodos de misericordia y gracia, jamás cambiará ese comportamiento. Dios dice que está juzgando a Estados Unidos porque Estados Unidos es malvado. Él dijo, diles que se han apartado completamente de lo que han recibido. Entonces preguntas, ¿qué ha recibido Estados Unidos? Estados Unidos ha recibido la plenitud del amor de Dios, la plenitud de la misericordia de Dios, la plenitud de la gracia de Dios, la plenitud de su poder, fuerza e influencia. Todas estas cosas se le han concedido a esta nación década tras década tras década. Y él simplemente está diciendo que lo que el país hizo con ello es muy, muy inaceptable. Es malvado haber recibido la plenitud de la verdad de la palabra de Dios y haberse apartado tanto de ella que ahora hay estatuas de Satanás erigidas sobre el suelo. Y tienes hombres declarando que son mujeres y mujeres insistiendo en que son hombres, y niños completamente reprobados y corrompidos, y el asesinato, el aborto y otros pecados empapando la tierra de sangre, iniquidades antiguas como las exterminaciones de pueblos, dando testimonio ante los cielos. Y aún así seguimos viniendo al canal y diciendo, pero mienten. La profecía de hoy se llama la gloria de los caldeos. Y Dios está hablando sobre la gran humillación de América por su maldad y su orgullo.
Dios dice que Él derribará las ciudades de esta nación que están extremadamente desarrolladas, extremadamente altas, rascacielos, edificios altos y majestuosos, lo que Él llama las ciudadelas de Babilonia, las ciudades de Babilonia. Él dice que las derribará hasta el suelo. Así que ya he hecho 2 profecías que recibí el mismo día, el 15 de abril de 2023. Una se llama La pluma de hierro y la otra se llama Diáspora. Esta fue recibida el 16 de abril de 2023 y el título es La gloria de los caldeos. Ninguna de estas profecías está publicada todavía. Transcribir estas cosas en el blog toma mucho tiempo, así que tendré que encontrar un momento libre y hacerlo. La gloria de los caldeos, 16 de abril de 2023. Estas son las palabras del Señor. América, tú eres la gloria del orgullo, la gloria de los caldeos, la cima de las ciudadelas. Las ciudades de Babilonia. Babilonia ha rugido delante de mí. En tiempos pasados, Babilonia se ha gloriado en la pecaminosidad y ha sobresalido en pornografía y adulterio. Pero los pecados de los Estados Unidos de América rugen en los cielos, desbordando en fornicación e incredulidad. Se han apartado de los caminos del Señor y han seguido sus propios deseos. Por lo tanto, que sean apartados de mi presencia, para servir a sus enemigos en cautiverio y trabajos forzados. Que trabajen tan duro que no tengan fuerzas ni para hablar. Así como el faraón agotó a mis hombres y entristeció a mis mujeres hasta que no pudieron hablar, hasta que maldijeron a Moisés. Por aumentar su carga de trabajo, que trabajen en los campamentos filisteos hasta que se les quite la palabra y solo puedan llorar por el desbordamiento del pecado de Babilonia en el que han participado. Y así el Señor está diciendo aquí que América es la gloria del orgullo. Cuando dices que algo es la gloria de algo, significa, como acabo de decir en el ejemplo anterior del 10, que tienes orgullo. Tienes el orgullo de Gran Bretaña y tienes el orgullo de la Unión Europea. Tienes el orgullo de los japoneses y los coreanos de los que están en Bangladesh. Tienes la curva, orgullo de los australianos. Tienes el orgullo de los africanos. Tienes el orgullo de Canadá al norte, de México y Nicaragua y de todos nuestros vecinos al sur. Pero hay un orgullo particular, que es una gloria. Es como si fuera un manto, como puedes ver sobre mí aquí. Es, por así decirlo, una altura, una cima, lo que significa que no puede ser igualada. No puede ser igualada. Y el Señor ha dicho en profecías pasadas que incluso si Él echara su mirada hacia atrás, a través de todo el tiempo, a través de toda la historia, no encontraría una nación tan profundamente rebelde, una sociedad tan sumamente decadente, un pueblo tan moralmente impuro, un pueblo tan extremadamente orgulloso y un pueblo tan perversamente malvado como lo son los actuales Estados Unidos de América. El Señor ha dicho en este canal que el pecado de América supera, excede y es la gloria de todo pecado que Él haya presenciado, incluyendo el desbordamiento de pecado en la época de Noé, que fue un periodo de pecado muy épico. Y así, dice Él, la gloria de los caldeos y sus ciudades elevadas, gloriosas y majestuosas. Ha estado ante Él en tiempos pasados. Y los caldeos eran un pueblo particular que, cuando fui a investigar, descubrí que comparte muchas similitudes con los Estados Unidos. Caldea era un grupo de personas que comenzó siendo un conjunto de tribus y luego se unieron y formaron pequeños estados independientes. Así que todos eran estados separados e independientes, igual que aquí, pero para fines de gobierno general, para fines de saqueo, lo cual consiste en ir y atacar a otras personas como piratas y tomar lo que tienen con fines de una guerra oficial y legítima. Así que era Caldea contra tal o cual, Caldea contra Asiria y cosas por el estilo. Siempre se unían en una sola unidad cohesionada y actuaban como uno solo, incluso para fines de pagar tributo a reyes más poderosos, como el rey de Asiria, que una vez los venció, actuaban como una unidad. Pero dentro de esa unidad llamada Caldea había pequeños estados independientes. Los caldeos también eran conocidos como los babilonios. Y el rey más famoso de la historia, que coincide con la historia bíblica, fue Nabucodonosor, quien se casó con la reina Esther.
En esa época, su imperio era tan grande que tenía 127 provincias, cada una con un gobernador y cosas por el estilo. Así que era un territorio enorme que se extendía por gran parte del mundo conocido. Aquí es donde estas personas finalmente evolucionaron. Tenían increíbles centros de arte, tenían increíbles centros de bibliotecas, tenían increíbles lugares de aprendizaje, colegios en aquellos tiempos. Eran conocidos por el vino, la música y la inmoralidad sexual y un estilo de vida muy libre y desenfadado. Eso solo puede ser disfrutado por personas que han establecido lo que se conoce como hegemonía. La hegemonía es cuando has sobresalido en tecnología, has sobresalido en poder militar, has sobresalido en estrategia, ya sea estrategia política, estrategia educativa, estrategia de guerra, estrategia agrícola. Eres difícil de superar en todos los ámbitos. Y así, Caldea había establecido una hegemonía tal que incluso los estudiosos modernos de hoy no lo debaten. Este fue un gran pueblo, una gran nación. Ocuparon una zona muy extensa de la antigua Mesopotamia en el Golfo Pérsico y fueron un imperio tan grande que incluso hoy en día ha dejado una huella muy fuerte en muchas civilizaciones, sociedades y pueblos. Y por eso eran conocidos y odiados por una cosa en particular que solían hacer. Caldea tenía la costumbre de esperar hasta que las civilizaciones surgieran un poco, se establecieran. Así que tendrían hijos, tendrían hijas y crecerían. Y construirían edificios y establecerían su agricultura y desarrollarían su limitada tecnología, cualquiera que fuera la que tuvieran. Y cuando se convertían en una sociedad próspera, Caldea iba y los atacaba y destruía y tomaba lo que tenían. Lo voy a repetir. Caldea era conocida y odiada en el mundo antiguo por ser un pueblo que nunca dejaba vivir en paz a los demás. Esperaban a que las sociedades crecieran, prosperaran y se establecieran. Y entonces iban y atacaban con lo que los estudiosos dicen que era un tipo de poderío militar muy difícil de vencer. Solo piensen en 127 estados. Viniendo contra ti donde quiera que estés, rodeándote como un cangrejo, abalanzándose como un águila, arañándote como un oso y despedazándote como un puma. Eran conocidos y odiados por atacar comunidades asentadas, por esperar hasta que crecieran y mostraran riqueza y estabilidad. Y entonces se abalanzaban con ese impresionante ejército, lo tomaban, imponían tributo y se llevaban lo que quisieran. Y en una de las antiguas profecías, el Señor dijo que el espíritu de Babilonia vive en los Estados Unidos, que Babilonia nunca murió en el mundo antiguo y que el mismo espíritu que hizo a ese pueblo, la forma en que eran, vive hoy en la gente de los Estados Unidos. Y por eso los ciudadanos de los Estados Unidos, las mujeres, los hombres, los niños y los sucesivos líderes a lo largo del tiempo se comportan como lo hacen. Están influenciados por el mismo espíritu sin ley, egoísta, saqueador, pirata, agresivo, libertino, inmoral y sin Dios que frustró a Dios en aquel tiempo, hasta que Él rompió ese imperio y lo dividió. Entre los ejércitos sucesivos que vinieron después de ellos, y ahora dice, hará lo mismo, dice. Babilonia se gloriaba en el pecado y sobresalía en la pornografía y el adulterio, así que era un pueblo sexualmente libertino. No tenían pornografía en línea, pero solían permitirla abiertamente en lugares públicos, al igual que la expresión sexual en Pompeya en el mundo antiguo. Solo porque no tenían televisión, en realidad eran bastante libres con eso. Y esa fue una de las razones por las que Dios realmente odiaba a muchas de esas tribus, porque Dios valora enormemente la pureza y la moralidad. Especialmente cuando se trata del sexo, Dios creó el sexo para ser disfrutado dentro de un solo matrimonio, únicamente entre hombre y mujer. Y siempre que había sociedades que eran licenciosas, que eran abiertas, tenían prostitutas en los templos, tenían orgías, hombres mayores con niños, mujeres mayores con niñas, fiestas de intercambio de parejas, compartiendo esposas y cosas así. Ese tipo de sociedad atrae una gran ira desde el corazón de Dios. Y la inmoralidad sexual solía ser una de las principales razones por las que un imperio antiguo caía y no se le permitía continuar. Pornografía, mirar material sexual que no se debería, que excita el cuerpo para moverlo a cometer pecado sexual. Adulterio.
En el mundo antiguo, Dios no solo hablaba del adulterio sexual, donde uno dejaba a su esposa o a su esposo para ir a fornicar con alguien con quien no estaba casado. Dios también significa adulterio, por el cual abandonas lo que es justo, abandonas lo que es santo, abandonas las leyes de Dios, para ir y empezar a practicar el bahaísmo y el hinduismo. Y esas personas en Nueva York que reparten esas pequeñas tarjetas doradas que siempre prometen el nirvana y otras cosas así, básicamente cometes adulterio con otros dioses. Cometes adulterio con, en Estados Unidos, los dioses de la lógica y los dioses del razonamiento. Y los dioses de eso no tiene sentido para mí. Y no estoy de acuerdo. Y de todas formas, mi espíritu, esto no me sienta bien en el espíritu. El Espíritu Santo estará hablando. Y entonces tu espíritu te dice que el Espíritu Santo es algo satánico, luciferino. Y juzgas las palabras de Dios según la limitación de tu propio corazón oscurecido. Todo esto es adulterio ante los ojos de Dios. Pero luego el Señor continúa diciendo que el pecado de América no es como el pecado de Babilonia. Dijo que el pecado de Babilonia rugía ante él en tiempos pasados, pero el pecado de América está rugiendo hasta los cielos. Y en muchas de las profecías he dicho que cuando veo al Señor hablar sobre el pecado de este país, a veces aparece como una gran ola impetuosa de suciedad, increíblemente sucia. El tipo de agua que si la vieras venir simplemente te encogerías porque no querrías que te tocara. Agua sucia arremetiendo contra toda la nación. Y a veces he dicho que el humo del pecado de esta nación aparece como un humo negro abrumador, que sube hasta los cielos hasta que comienza a confrontar a Dios en su propia majestad. Él es el Señor de los cielos, pero el pecado de un país asciende a los cielos como una columna de humo negro. Eso es muy ofensivo para Dios. Y así, otra cosa por la que él acusa a Estados Unidos es por desbordarse en fornicación, inmoralidad sexual, masturbación, promiscuidad, inventar aplicaciones que básicamente solo usas para eso. Y pescar cuerpos humanos, de la misma manera que los pescadores van al mar y pescan peces. Y también la incredulidad. Esto es decir cosas como no hay Dios, escribir libros en esta nación que dicen que no hay Dios. Y todos los ateos, algunos de los mejores y más famosos ateos en realidad son estadounidenses. Y tienen conferencias. He hablado de las conferencias de ateos americanos, donde todos se reúnen y se felicitan entre ellos sobre su flamante descubrimiento de que Dios no existe, y no saben que Dios ha sido el invitado de honor no anunciado en todas las conferencias desde el mundo antiguo. Incluso en la que celebró el faraón, donde invitó a Moisés y a Aarón, y ellos le decían, Faraón, arrepiéntete. Y Dios dijo, deja ir a mi pueblo. Y él les respondió con incredulidad atea de primer nivel. ¿Quién es ese Dios? No lo conozco. Y así dice Dios que Estados Unidos se ha apartado de sus caminos y se ha dejado llevar por sus propios deseos. Y por lo tanto dice que América será apartada de su rostro y enviada a servir a sus enemigos en cautiverio. Y corazón, trabajo forzado. Llevo años hablando de que Dios dice que Rusia, China y muchos aliados vendrán aquí. Van a bombardear este lugar. Van a quemar este lugar. Van a saquear este lugar y se sentarán a preguntar a la gente, ¿cuál era tu profesión y cuál era tu habilidad antes de la guerra? Y buscarán a aquellos que puedan servir a sus agendas y propósitos donde sea que estén trabajando y llevarán cautiva a la gente allí, para trabajar en trabajos muy duros. Entonces el Señor dice, que trabajen tan duro hasta que no tengan fuerzas para hablar. Siempre he dicho que las palabras del Señor son que Él le dará a América medida por medida y libra por libra. Los pecados que ella ha cometido. Y siempre he advertido que uno de los mayores problemas de América es la incapacidad de practicar la puntuación divina, que es Dios dice algo y luego pone un punto final al final de la frase. Y luego los estadounidenses vienen y convierten ese punto final en una coma. Y entonces dicen, ¿pero qué hay de esto y de aquello? Y no me gusta esto ni aquello. Y simplemente pienso que este enfoque está equivocado. Así que el Señor da sus sentencias y pone un punto final. Y luego las otras personas que están mirando desde otros países simplemente escucharán y dirán, esto es muy aterrador, y dirán lo que tengan que decir.
Pero aquí en Estados Unidos convertiremos ese punto final en una coma. Y luego continuaremos esa frase con lo que pensamos y cómo nos sentimos. Dios debería hablarnos sobre las cosas que dice que ha soportado de este país. Y Dios dice que el tipo de castigo en el que pondrá a los estadounidenses no dejará fuerzas ni para hablar. Dice que en el mundo antiguo el faraón hizo trabajar tan duro a los israelitas que no les quedaban fuerzas ni para hablar. Los hizo trabajar tan duro que cuando Moisés vino a liberarlos de la cautividad y organizó esa pequeña reunión en la tienda, les mostró las señales que Dios le había dado y les dijo: he venido a poner fin a esto y deberíamos alegrarnos. Cuando el faraón se enteró, aumentó la carga de trabajo de los israelitas. Y maldijeron a Moisés porque su trabajo pasó de ser agotador a ser insoportable por el peso. Dios dice que Estados Unidos será llevado a campos de trabajo donde serán obligados a trabajar tan duro. Ese discurso, los comentarios, tener una opinión, decir, ¿por qué Dios está haciendo esto? Decir, pero somos buenas personas, pero no merecemos esto. Todas esas cosas que se dicen ahora y que constantemente advierto a la gente que no diga porque el Señor está escuchando tus palabras. No podrán decirlo. Dios dice que solo podrán llorar amargamente por el gran desbordamiento del severo castigo, de todos los pecados de Babilonia en los que ellos mismos han participado. Los pondré bajo juicio, como nunca antes se ha visto bajo el cielo. El cielo no ha contemplado un castigo como este. El cielo esconderá su rostro de Babilonia en el día de su juicio. En una hora, en un solo día, cautiverio, destrucción, saqueo y la caída del imperio. En una hora, el pisoteo de jóvenes y ancianos. Muerte por sorpresa, enemigo en las puertas, enemigo sobre los muros, enemigo en las calles, enemigo en tu puerta. En un momento de sorpresa, América, ¿qué harás? Y así el Señor ha dicho en otras profecías que el juicio que Él hará aquí es algo que no debería hacerse. Si un ser humano le dice esto a otro ser humano y dice, sabes, celestial, has hecho lo que no debería hacerse. Y esto es básicamente una estimación terrenal. Decir, esto que me hiciste es algo tan gravemente hecho que no puedo procesarlo. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Pero cuando el Eterno de toda carne dice que el tipo de castigo que dará es algo que el cielo nunca ha contemplado antes, esto significa que cualquier castigo que quieras considerar, que haya ocurrido alguna vez a cualquier país, que haya ocurrido alguna vez a cualquier estado, cualquier cosa que hayas visto sucederle a la gente. Así que si has visto lo que le pasó a Irak y ves lo que le pasó a Siria, o si ves lo que les pasó a los estados europeos cuando Hitler los arrasaba, en la historia antigua, si ves cómo cayó Roma o ves cómo Jerusalén fue incendiada en la historia, bueno, ves cómo Dios destruyó el antiguo Egipto en la Biblia. Dios dice que nada en la tierra puede igualar el tipo de castigo que Él va a dar a Estados Unidos. Y la razón por la que estas palabras pondrán un peso en el corazón es porque Dios quiere que el corazón sea pesado. Dios quiere que el corazón sienta la pesadez y la presión del peso de estas palabras. La razón por la que me tomo el tiempo de abrir estas profecías es porque si las lees en el blog y simplemente lees una frase y tu ojo solo pasa por encima de la frase, puedes perderte el hecho de que Dios espera que sus palabras penetren para que el país pueda darse cuenta de lo que la nación le ha hecho a Dios. Porque hasta que no haya una toma de conciencia, no puede haber aceptación del pecado, de la totalidad del pecado, no solo de algunos pecados, y luego decir que yo no hice este, o que eso fue en el pasado antiguo, o que fueron los antepasados, no nosotros. La totalidad del pecado, cuando el pecado es reconocido y aceptado, esa es la única manera en que las personas pueden arrepentirse. Sin arrepentimiento, la plenitud de todo lo que el Señor dice permanece, y Él ya ha dicho que no quitará este juicio. Por lo tanto, debe significar que el arrepentimiento está cumpliendo otro propósito distinto al de quitar el juicio, porque el juicio no puede ser removido.
Debe significar que el arrepentimiento, en este caso para Estados Unidos, es para volver a poner el alma en relación con Dios. Para que esa alma ahora pueda tener la capacidad necesaria, pueda tener una posición que sea totalmente correcta ante Dios, para poder entablar un diálogo directo con Dios por esa alma. No es para quitar el juicio, es para abrir la puerta, para hablar con Dios como un hombre habla con su amigo y ver qué responderá Dios a cada alma respecto al juicio que viene. El cielo no ha contemplado un castigo como este. El cielo esconderá su rostro de Babilonia el día que sea juzgada. En una sola hora, en un solo día, el Señor está hablando aquí a los estudiosos de la Biblia que pueden oír del Apocalipsis, capítulo 18, donde dice: caída, caída, la gran Babilonia ha caído. Ella recibirá todas sus plagas. Esto es todo lo que he discutido alguna vez en este canal. Cada mensaje que lleva por título América, que involucra a América, está dirigido a América. Dios dice: estas cosas vendrán sobre este país en un solo día. Cautiverio, destrucción, saqueo y la caída del imperio en una hora, pisoteando a jóvenes y ancianos. Esto es Ezequiel 9, que he enseñado aquí al menos 5 veces. Donde llega el juicio, se llamaron a 6 hombres, 5 de ellos con hachas para cortar, solo uno recibió un tintero para marcar las frentes de aquellos que lamentaban y suspiraban por los pecados que se cometían en ese tiempo. Y ahí tengo un sueño que he compartido muchas veces y discúlpenme por favor, voy a compartir ese sueño de nuevo. Fue la primera vez que Dios me mostró que Rusia vendría a América. Y a medida que pasaban los años, Dios iba abriendo el entendimiento, y aún hay más por leer aquí en esta profecía, pero Dios iba abriendo el entendimiento. En este sueño vi que era una mañana muy fría. Era una mañana muy fría. Y vi soldados rusos en la calle, así que no era un sueño muy, ya sabes, multifacético. Simplemente estaba de pie en la calle, pero realmente no estaba allí. Solo estaba posicionado allí, pero no era visible, ya sabes, en el sueño. Y los rusos estaban aquí en América y estaban por todas partes. Estaban por todas partes y estaban matando gente en la calle, simplemente asesinando personas en la calle. No importaba si la persona era anciana, no importaba si la persona era joven, no importaba si la persona era de las fuerzas especiales o lo que fuera, simplemente estaban matando gente. Estaban en las ciudades, estaban en las zonas residenciales, y recuerdo que gritaba a la gente: corran, corran, sálvense, sálvense, si no podían oírme. Y una escena que he comentado y que no voy a omitir es que dije que vi a una mujer embarazada. Ella estaba embarazada y los rusos tenían esto: un arma larga, y el arma tenía un cuchillo en zigzag en la punta. Siempre se me olvida buscar cómo se llama ese cuchillo en zigzag que tienen clavado en la punta del rifle. Y este hombre se lo clavó en el vientre de la mujer y simplemente lo rasgó hacia arriba. Luego la empujó fuera de su arma y la dejó caer con su vientre, literalmente, con vida aún dentro, abierto de par en par. Y yo estaba horrorizado. Yo les gritaba a las personas: corran, corran, sálvense. Y por supuesto ellos no podían oírme. Y esa fue la primera vez que Dios me mostró que estas personas vendrán aquí. Y en los años siguientes, Dios me ha mostrado que ya están aquí, que viven aquí. Están sumamente integrados con la población. Han estado aquí durante décadas. Están incrustados en el tejido de la nación. Y el Señor dice que son más estadounidenses que los propios estadounidenses. No puedes notar la diferencia. Están en todas las estructuras del gobierno, están en la escuela, están entrelazados en la sociedad. Dios dice que los rusos forman parte de las estrellas de Hollywood que amas. Son parte de los músicos. Se han mezclado perfectamente en el tejido de la nación. Y ahora es imposible saber quién es quién, porque estos no tienen acento. Y dijo que estas personas actuarán como el caballo de Troya. Ellos abrirán la puerta para los que vienen. No solo eso, Dios ha dicho que los estadounidenses infieles y antipatrióticos, he estado hablando de esto desde 2020, infieles y antipatrióticos. Los estadounidenses antipatrióticos abrirán la puerta a los rusos. Ellos desactivarán esas cosas nucleares que se supone que debes presionar.
Dios dice que los misiles estadounidenses no responderán. Rusia estará bombardeando y entonces Estados Unidos al menos querrá devolver el bombardeo. Y será imposible porque todos esos códigos de lanzamiento, códigos secretos, habrán sido desactivados. Y dijo que los misiles estarán en silencio en los silos y Estados Unidos no podrá responder. Y así vi que no mostrarán misericordia. Hay escrituras para esto. Haré un video que sea exclusivamente sobre las escrituras que han estado presentes en todas estas profecías. Y las revisaremos para que se pueda entender exactamente qué es lo que estoy haciendo aquí. Muerte por sorpresa, tu enemigo en las puertas, tu enemigo trepando los muros, tu enemigo en las calles, tu enemigo en la puerta. Estas personas llegarán hasta la puerta y sacarán a la gente en un momento de sorpresa. América, ¿qué harás? Tus enemigos te arrastrarán a un pozo de confusión. Te abrumarán y te sorprenderán con armas que nunca has visto antes y atacarán desde todos los rincones del imperio. Están dentro de los muros, están dentro de los edificios de apartamentos, dentro de las escuelas y los institutos técnicos, dentro de las universidades, en tus matrimonios, los padres y madres de tus hijos. Están dentro de ti, entre ustedes, son parte de ustedes. Y digo que el día en que se rebelen, tu corazón se derretirá como el vidrio que se pone en un horno. Los extranjeros saldrán de sus escondites. Se mostrarán. Harán el saludo ruso, el saludo chino. Dirán, aquí estamos, reportándonos para el deber. Hemos perseverado. Hemos resistido. Hemos conquistado Babilonia. Hemos ganado la batalla con un solo golpe. Somos los dueños de los territorios y hemos vencido. Y eso tiene todo el sentido del mundo. La primera frase de este párrafo dice, tus enemigos te arrastrarán a un pozo de confusión. Es realmente confuso ir a la universidad y que te enseñe tu profesor favorito, el doctor Shang, y luego el día del cautiverio, el día en que todo será revelado, el día que está descrito para este país. En Isaías 13, donde dice que este es un día en que los hombres fuertes se volverán débiles y que sus rostros se pondrán rojos. Como, gracias. Llama y todos se mirarán entre sí confundidos, y los hombres se inclinarán como mujeres en trabajo de parto. Por eso siempre les digo a los hombres, puedes decir que sufres. No permites que una mujer haga esto y no permites que una mujer haga aquello. Y que Dios te bendiga, porque sé lo que dice Joel 2:28, y sé quién me llamó, me capacitó y me envió a hacer la obra que hago. Pero en el día que viene, cuando te inclines, puede que estés buscando a esta mujer que te está diciendo estas cosas antes de que sucedan. Es confusión vivir en medio de tu enemigo, escuchar a Dios decirte que los enemigos están dentro de los muros, dentro de los muros. Vamos a repasar esto metódicamente, significa dentro de las fronteras. Así que no estamos buscando personas que estén llegando a las fronteras. Discúlpeme, por favor. No estamos buscando personas que se acerquen a las fronteras y digan, ¿puede por favor sellarnos la entrada? Oh no, solo somos Boris y Nikolai, solo 2 hermanos y estamos buscando asilo. O solo somos 2 hermanos y solo queremos ir a visitar Hawái y luego saldremos de nuevo. Dentro de los muros significa, el asunto de cruzar la frontera ya está hecho. Se acabó. La gente vive dentro y se asegurarán de que las fronteras sean accesibles. Eso significa que incluso la seguridad fronteriza, los que vigilan la frontera, contienen a estas personas. Ellos están dentro de los muros. Tienes personas dentro que la abrirán desde adentro y luego los tienes saliendo con una fuerza de ataque superior. Y lo harán. Es fácil cruzar estas fronteras. En las antiguas profecías solía hablar mucho sobre cómo Dios dice eso. Rusia viene aquí para realizar misiones de reconocimiento con aeronaves que no detecten señales de Estados Unidos. ¿Radar? Así es. Tienen algo en sus aviones y pueden volar hasta aquí sin ser detectados. Esto no es algo que vaya a ocurrir en el futuro. Esto es ahora. Dios dice que simplemente vuelan a través del espacio aéreo y que no se les puede rastrear porque hacen algo con los aviones. Y él estaba preguntando, en esa profecía creo que se llama el ataque al corazón. América, ¿sabes que estas personas vuelan sobre tu territorio y observan? ¿Y sabes que estas personas se sientan en las aguas frente a la costa y escuchan tus conversaciones?
Y vi dentro de este submarino ruso a estos hombres sentados y fumando para pasar el tiempo, simplemente grabando conversaciones que podían captar desde tierra firme. Y América no estaba siendo advertida supongo que por la seguridad marítima o la patrulla de aguas, de que estas personas están siendo detectadas alrededor de las costas, así que ya pueden hacer esto. Dentro de los edificios de apartamentos, significa que viven en apartamentos, igual que todos los demás. Así como yo vivo en el mío, ellos viven en los apartamentos del país. Y eso significa que los rusos y los chinos ya son tus vecinos. Escuelas, institutos técnicos, son estudiantes. Son estudiantes de intercambio extranjero aquí y están haciendo doctorados y estos títulos de larga duración, o han vivido aquí toda su vida, o están enseñando en UC Berkeley y están enseñando en la Universidad de Filadelfia y están enseñando aquí y están enseñando allá. Son estudiantes, son conserjes y todos quieren a Boris, el director de la escuela, o a alguien más, ya sabes, Anastasia, su mejor amiga de la universidad, y tal vez simplemente tengan nombres normales como Hannah y Anna. Y entonces él dice, están dentro de tus matrimonios. Son los padres y las madres de tus hijos. Y esto no significa en absoluto que una persona casada con un ruso sea automáticamente sospechosa, que la persona rusa absolutamente no. Estas personas de las que Dios está hablando son personas que son estadounidenses. Son estadounidenses. No puedes decir que son extranjeros porque según él nacieron aquí, no tienen acento. Dijo que son estrellas en Hollywood, músicos y miembros queridos de la sociedad. Y por eso, dijo, cuando salgan de entre ustedes, cuando se separen de ustedes y se rebelen, su corazón se derretirá, como el vidrio que ha sido puesto en un horno. Los extranjeros saldrán de su escondite y se mostrarán, haciendo el saludo ruso y el saludo chino y diciendo, estamos listos para cumplir con nuestro deber. Y cuando el Señor dijo esta parte, disculpen, la luz se está desvaneciendo. Cuando el Señor dijo esta parte, lo que vi es, solo un momento por favor, lo que vi es cómo se verá. Así que los soldados externos, los soldados de afuera, vendrán y dirán, salgan de las casas, salgan de las casas. Todos están capturados. Todos están capturados. Están capturados, capturados, capturados. Salgan. Y entonces la gente será obligada a salir y pararse en los vecindarios o en otros lugares y estarán apiñados. Y la razón por la que será fácil para ellos así es porque Dios siempre ha dicho en estas profecías que vendrán en un momento que nadie conoce. Vendrán cuando nadie lo espere. Vendrán en un momento, dice él, cuando América estará abrigada y dormida. Y lo que he visto en estos mensajes es que hacía frío. Y él dijo en una antigua profecía que el frío es amigo del oso, que Rusia no le teme al frío. Pero América huye y se esconde del frío y se abriga. Y por eso esos son quizás momentos más vulnerables cuando, ya sabes, los soldados rusos patrullan en 2,5 metros de nieve. No lo sé. Pero aquí, ya sabes, la gente no está acostumbrada a eso. Y por eso la gente tiende a retirarse y estar más en interiores. Y ese será el tipo de momento en que lo harán. Pero luego fue como todos están capturados, 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 y así permaneciendo juntos y observando expectantes para ver qué sucederá. Y entonces llega algún tipo de orden o algún tipo de saludo en un idioma que no es inglés, así que se pronunciará algún tipo de orden en chino, se pronunciará algún tipo de orden en ruso, y luego solo escucharás algo así, como el pisoteo de soldados. Y entonces piensas, ¿de dónde viene ese sonido? Porque todos estamos aquí en nuestras batas de baño. Y entonces la gente empieza a decir, disculpe, disculpe, por favor, disculpe, en inglés. Y ellos saldrán de entre la multitud y luego dirán, de vuelta, estamos aquí. Nos presentamos para el servicio. Hemos perseverado. ¿Qué significa eso? Significa que este fue un plan muy, muy largo. Perseverar significa haber superado alguna dificultad. Has soportado algo. Has aguantado algo que no fue agradable, pero lo hiciste. ¿Has aguantado viendo películas estadounidenses? Siempre haz de Rusia la malvada serpiente demoníaca. Has tenido que soportar los reportajes periodísticos que recibimos en Fox, CNN y MSNBC y nadie necesita que yo entre en detalles sobre lo que dicen.
Has soportado muchas cosas que hirieron tu leal corazón ruso, tu leal corazón chino. Así que perseveraste y te mantuviste firme porque sabías que esto que Dios llama enemigo en las puertas, enemigo sobre los muros, sorpresa, sabías que se acercaba. Así que probablemente estas personas no saben que Dios está diciendo esto. Quizás sí lo saben porque este canal está llegando a más personas ahora, pero Dios sabe que están aquí y Dios le está diciendo a Estados Unidos que están aquí. Así que dicen, hemos perseverado, hemos soportado, es decir, tal vez no queríamos pasar por esto, pero lo hicimos por el bien del plan. Hemos conquistado Babilonia. Ganamos la batalla de un solo golpe. ¿Qué ha estado diciendo el Señor aquí durante 4 años? ¿Qué ha estado diciendo desde las profecías de 2015, las profecías de 2014 sobre Rusia y China? Se moverán de manera cohesionada. Darán un solo golpe. Golpearán la costa este y la costa oeste al mismo tiempo. Esto no es algo de 3 días. Vendrán por el aire, por el mar, por debajo del agua, a través de las fronteras, y ahora estamos escuchando en detalle desde el interior, en medio de todo. Desde afuera, en medio, en un solo golpe, somos los dueños de los territorios y hemos vencido. Así que el plan funcionó. El paciente de largo alcance, de larga duración, seamos pacientes, nuestro día llegará. El plan funcionó. Y eso es lo que hará que Estados Unidos caiga en un pozo de confusión. Ya es bastante malo escuchar en las noticias que hay una guerra o ver en la televisión que hay una guerra, pero ver a tu vecina Fran y a su esposo Dylan en la guerra traerá una profunda confusión y el desfallecimiento de los corazones. El Señor continuó, los extranjeros saldrán de su escondite. Cuidado, Caldea, has sido vencida desde dentro sin que se haya dado un solo golpe. O arma levantada ha sido conquistada y ahora se manifestará la prueba de que tienes pasajeros entre ustedes esperando para mostrarse. Esta es la palabra de Yah. Conquistando con gran ímpetu, salieron decididos a conquistar. Y la nación de Caldea se inclinó ante sus enemigos y fue llevada en servidumbre a una tierra lejana que no conocía. Y cada vez que escuches estas palabras, se inclinó ante los conquistadores, se inclinó ante los enemigos y fue a servir en la tierra que no conocía. Este es el castigo de la esclavitud sobre esta nación del que el Señor le ha estado hablando a este siervo desde 2019. Que habrá, veremos la esclavitud de nuevo en la era moderna, que no será solo esa esclavitud que todos miraban y les aburría. Eso estaba ocurriendo en Libia. Porque eran africanos y decían, bueno, ya sabes, si ellos intentaron cruzar nadando las fronteras de la gente, y ahora los están subastando. Eso es solo una consecuencia. No, esto será un comercio bien pensado, bien planeado. Esto será un negocio. La gente comerciará con personas. Aún no he terminado las profecías que he recibido. Que Dios dice, veremos de nuevo el bloque de subastas en Estados Unidos porque personas y sus hijos estarán en esos bloques de subastas, siendo vendidos como castigo para una nación pecadora y rebelde. Ir a servir en una tierra que no conocía significa ser llevado a lugares como en el origen. Los esclavos salieron de África y no sabían a dónde iban y no tenían control sobre a dónde los llevaban. Dios dice que llevará al pueblo de Estados Unidos hasta la frontera de sus tierras, los juzgará allí y los hará cruzar hacia territorios extranjeros. Y esta es la palabra que he recibido. 16 de abril de 2023, la gloria de los caldeos, donde Dios habla sobre la caída de un gran hegemón. Un hegemón es una nación que sobresale con tanto poder en todos los aspectos y esferas que se sienta sobre el mundo como una estatua muy imponente. Y Dios dice que la altura, la gloria de ese orgullo será cortada y el cielo será testigo. Pero el cielo no podrá soportar la manera en que sucederá, y el cielo esconderá su rostro. El cielo no querrá contemplar lo que el Padre traerá aquí, lo que hará aquí por su propia voluntad. Y si has escuchado esta palabra,
Y tú eres un suscriptor antiguo, especialmente, y has estado escuchando esta palabra durante todo el tiempo que he estado sembrando y diezmando mi vida aquí, entonces sabes que esta palabra es consistente con todo lo que ha sido escrito en la voz del Maestro. www.themastersvoice.com. Estoy estudiando con dedicación el material que he recibido del Espíritu Santo. Haré todo lo posible por terminarlo todo. Y lo que le queda al oyente es entrar en un arrepentimiento sincero de corazón. Mientras repaso estas profecías relacionadas con el juicio por la esclavitud y también el juicio por el pecado y la rebelión, una cosa que puedo ofrecer a modo de, llamémoslo, asistencia es esto. No importa cuál sea el delito, si no puedes identificarte con un delito, nunca te arrepentirás correctamente ante Dios por él. Y así, si sabes que no sabes lo que es que te quiten a tu hijo y lo pongan al cuidado de otra persona y el niño sea enviado a otro lugar, entonces, si no puedes identificarte o empatizar con eso, es poco probable que veas fruto en tu arrepentimiento. Así que esto es solo algo en lo que pensar. Soy Celestial y esta es la voz del Maestro. Pido disculpas porque ya oscureció, pero a veces simplemente tengo que seguir adelante y terminar lo que tengo delante. Y no preocuparme por la estética, ni por cómo se ven las cosas, ni por mi entorno, ni si hay ruido afuera. Hay factores que puedo controlar y factores que no puedo controlar. Una cosa que sí puedo controlar es mi propio espíritu humano. Otra cosa que puedo controlar es que cuando estoy haciendo este trabajo, estoy enfocada y comprometida con este trabajo y lo haré hasta que todo esté terminado, aunque sea una montaña enorme, o hasta que el Señor diga, has hecho suficiente y entonces me detendré. Soy Celestial y esta es la voz del Maestro. Gracias a todos los que apoyan este canal y este blog. Dios lo bendiga. Dios multiplique los frutos de lo que oyes, para que entre en tu espíritu y sea útil para ti y tu familia. Hasta que nos volvamos a ver. Adiós.